día jueves 19 de septiembre del 2019. Soy Mayra Fuente y vamos rumbo hacia la tierra prometida. Por eso necesitamos seguir cruzando el desierto para poder llegar a esa tierra prometida donde fluye la leche y la miel, donde fluye la bendición, pero que también hay obstáculos. Por eso necesitamos ser preparados con anticipación. Para poder llegar al lugar que Dios tiene para nosotros, necesitamos ser probados, necesitamos que nuestra fe vaya creciendo cada día, y eso solamente se logra cuando estamos pasando una prueba, cuando estamos pasando una dificultad. Y la palabra de Dios nos enseña que tenemos que pasar por diversas pruebas. En otro versículo dice fuego de pruebas, y que no nos extrañe, dice en el libro de Pedro, que no nos extrañe cuando tengamos que pasar por diversas, o sea, diferentes pruebas. Porque cada prueba que nosotros pasamos, nuestra fe va creciendo, nuestra fe se va aumentando y nosotros ya vamos aprendiendo a depender de Dios. Porque si vamos hacia la tierra prometida, en el camino vamos a ver muchos obstáculos. Entonces, si vamos en el desierto, vamos caminando en ese desierto, el paso nos quedamos aquel día por el número 2. Ahora vamos al número 3, que dice que no debemos permitir que las costumbres paganas nos arrastren hacia cosas que no agradan a Dios. Ese es el paso número 3. No debemos permitir que las costumbres paganas nos arrastren hacia las cosas que no agradan a Dios. O sea, nosotros no tenemos que permitir. Porque en el tiempo del desierto, ahí hay tentaciones. Ahí van a haber tentaciones. Ahí van a haber muchas cosas que nosotros mundanamente vamos a ser atraídos. O sea, precisamente por eso es que Dios permite que pasemos por el desierto, para ver cómo está nuestra vida, nuestro enfoque espiritual. Si estamos enfocados en Dios, no vamos a ser atraídos hacia las cosas del mundo. Si Dios ya nos sacó de aquel mundo de pecado, entonces Él tiene que probarnos, o sea, para que yo me dé cuenta realmente si yo soy una mujer que sigo a Dios, entonces yo me tengo que ver tentada. O sea, si yo era peleona, yo tengo que darme cuenta ahora. Es que es raro que ahora ya tengo dominio propio. Qué raro que ahora me dicen algo y yo no contesto como contestaba antes. Entonces todas esas cosas nosotros tenemos que ir analizando, y nosotros mismos. Yo sé que algunos de ustedes se van a identificar conmigo. Que hay cosas que nosotros decimos, wow, yo ya no soy como antes, porque antes yo no perdonaba ni una. Y ahora yo soy una mujer perdonadora. Ahora yo soy una mujer que bendigo a todos aquellos que me maldicen. Entonces así nosotros nos vamos dando cuenta que el desierto en el cual hemos estado pasando no ha sido en vano, y ese es el verdadero propósito. Que no sea en vano, que sea con un provecho para nuestra vida espiritual. Porque recuerde que estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y cada día nos estamos preparando, cada día nosotros vamos avanzando en este caminar hasta que Jesucristo venga. Entonces no debemos permitir que las costumbres paganas nos arrastren hacia cosas que no agradan a Dios. Si Dios ya me sacó a mí del mundo donde yo vivía antes, metida, entonces yo ya no tengo que volver a lo mismo de antes. Si antes a mí me gustaba bailar, yo ya no tengo que irme a bailar. Si antes a mí me gustaba la música mundana, yo no tengo que ser atraída hacia la música mundana. En mi caso personal, una de las cosas que yo pensaba, para mí se me hacía tan difícil, que decía yo, ¿y cómo voy a estar escuchando esa música tan fea? La música de los voceros de Cristo en aquel tiempo, que yo acepté, esa era la música que yo escuchaba. Que no era que yo escuchaba, que la escuchaba en otras personas. Yo escuchaba la música mundana, la música que a mí me gustaba. Entonces yo decía que qué feo era escuchar esa música. Y para mí era algo muy difícil, decía yo, pero es que ¿cómo yo voy a estar escuchando esa música tan fea? Entonces, pero que en ese aspecto hubo un cambio de inmediato en mi vida. Inmediatamente cuando yo acepté a Jesús, no porque nadie me hizo un llamado. El llamado que Dios me hizo fue personalmente entre Dios y yo. El Espíritu Santo me convenció. El Espíritu Santo me convenció, entonces yo misma sentí a través del Espíritu aquel deseo de aceptar a Jesús. Y aún sin haber aceptado a Jesús, yo fui una noche, un día me fui para el culto, a la siguiente día me fui para un cine,
Y yo en ese cine le voy a decir que yo estaba tan incómoda que yo decía, mejor me hubiera ido para la iglesia. Y todavía yo no había aceptado a Jesús. Entonces así Dios mismo, el Espíritu Santo, nos va enseñando. Y entonces así fue, yo estaba incómoda, la película no la pude disfrutar porque yo estaba incómoda pensando mejor estuviera en la iglesia. Entonces al siguiente día yo tenía sed, yo tenía hambre de ir a la congregación. ¿Por qué? Porque era el Espíritu Santo que me estaba convenciendo. Y por eso cuando llegué yo no estaba esperando, yo estaba esperando que dijeran, ¿y quién quiere aceptar a Jesús? Y fui el primer día, fui el segundo día y nadie dijo que quién quería aceptar a Jesús. La predicación ya no se me hizo aburrida porque en otras ocasiones se me hacía aburrida. Ese día no, esos días no se me hacían aburridos. Porque yo iba con la expectativa, ya iba tocada por el Espíritu de Dios. Entonces, como nadie hizo el llamado, entonces yo solita me arrodillé y yo solita acepté a Jesús ahí en mi banca donde estaba. Fui llenada del poder de Dios en ese momento. Y entonces de ahí me levanté con otra mentalidad. Y a partir de ese día, o sea, esa área no me costó. A partir de ese día, déjeme decirle que yo no volví a escuchar las músicas mundanas que yo tenía. Yo comencé, en aquel tiempo eran con cassette. Yo tenía cassette y esos cassettes yo los comencé a transformar en la música de Marino, porque después me di cuenta que no solo existía la música de los voceros de Cristo y me gustó más la de Marino. Entonces yo empecé con música de Marino, de Estanislao Marino. Así empecé mi vida espiritual. Entonces desde ahí para allá Dios comienza a tratar con mi vida. Y así Dios nos va a ir sacando de muchas cosas que nosotras mismas tenemos que darnos cuenta que ha habido un cambio. Ahora, muchas veces nosotros somos rebeldes. Y a veces pasan años y años y años y años y años. Lo que Dios quiere hacer en poquito tiempo, nosotros por ser tercos y por ser más almáticos que espirituales, entonces el proceso se tarda. En mi vida ha sido un proceso tardado porque no he sido fácil para darme a las cosas de Dios. O sea, era muy permanente en la iglesia porque yo desde que yo acepté a Jesús, yo no me volví a retirar de la iglesia. Yo estuve años que yo me congregaba. O sea, tengo 33 años. Déjeme decirle que para servir a Cristo, uno tiene que estar un tiempo, uno tiene que estar aprendiendo de la palabra, pero hay un tiempo donde Dios te hace el llamado y ese llamado ya nadie se puede interponer en tu llamado. Hay tiempo para recibir, para llenarse de la palabra de Dios, y hay otro tiempo para practicar la palabra de Dios. Y cuando ya Dios te hace un llamado, entonces usted ya tiene que estar dispuesto para servir al Señor. Y por eso es que Dios te va a pasar por diferentes pruebas, por diferentes situaciones. ¿Para qué? Para que seas un servidor aprobado por Dios y que nosotros también seamos aprobadas por nosotras mismas, que nos demos cuenta que han habido cambios de Dios en nuestra vida. Entonces yo ya no tengo que ser atraída a las costumbres, porque no debemos, dice, de permitir que las costumbres paganas nos arrastren. Entonces yo no tengo que ser arrastrada porque a mí me gustaba bailar tanto y me gustaba la música mundana. A mí ya no me tiene que atraer eso. Y yo te puedo decir que eso se logra, porque yo puedo escuchar ruidos. Como no me atrae aquello, entonces yo escucho el tum, tum, tum. A mí eso me incomoda. Bueno, la verdad que para los ruidos altos no soy muy buena. Ya puede ser música cristiana. Me gusta que esté bajito, no me gusta alto. Pero aún la otra música, o sea, yo escucho el ruido, pero no le pongo atención como le ponía antes. Entonces Dios nos va sacando. Nos va sacando del mundo donde estamos viviendo y nos va preparando para que vivamos en este mundo, pero no haciendo como hace la otra gente del mundo. Imagínense si a este tiempo que han pasado 30 y pico de años y que yo siguiera la misma, entonces ¿dónde está el proceso que yo he pasado? ¿Cuál es el desierto que yo he pasado si yo seguiría siendo la misma? Hay muchas cosas en mi vida que han cambiado. Muchas cosas en mi vida han cambiado. Entonces nosotros no tenemos que permitir que esas costumbres paganas nos arrastren a cosas que no agradan a Dios. Dice en el libro 2 de Corintios, Segunda de Corintios 6, 14. No se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Nosotros tenemos que ser cautelosas. Si una persona no cree en Dios, yo no puedo llevarme bien con esa persona. Si una persona no tiene fe para que pueda ayudarme en mi vida espiritual, yo no puedo unirme en yugo con esta persona. Y cuando estoy hablando de yugo, no te estoy hablando solo de una vida matrimonial.
sino que también de mis amistades. Si hay personas que no creen en Dios, yo no me puedo unir a esas personas. ¿Por qué? Porque tal vez yo les puedo decir, yo les puedo contar mi testimonio, yo les puedo decir cuánto tiempo he pasado en las cosas de Dios, todas las pruebas que yo he pasado y que todavía sigo firme, pero como aquellas personas no creen en Dios, entonces no le van a decir, Señor, gracias porque has transformado a esta mujer. Sino que de repente se van a poner a decir, no, si es que es cosa, lo que pasa es que como ya antes eras joven, ahora sos vieja, entonces ya por eso ya no te gusta esto. Entonces personas que no creen en la transformación, entonces por eso no se unan ustedes en el mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tiene de común la justicia con la injusticia? Nosotros ya no podemos ser personas injustas. Yo siempre le he dicho, ¿cuándo nosotros somos injustos? Cuando nosotros, imagínense, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay personas que andan en las calles vendiendo sus gallinitas, vendiendo sus carbón, vendiendo platanitos, cositas así, para sobrevivir, para poder pasar el medio pasar, porque imagínense, poquito dinero. Y a veces nosotros, hay gente que es cristiana y que todavía viene aquella persona vendiendo su gallinita. ¿Cuánto vale esta gallina? Pues mire, vale 300 lempiras. Ay, no me la puede dejar a 200. Y no se baja ni a 250, sino que a 200 cerrado. ¿Por qué? Porque es injusta. Entonces usted está actuando injustamente. Entonces, cuando ya nosotros estamos practicando la justicia, cuando ya hemos aprendido a ser diferentes como Dios quiere que seamos, entonces no solo nos vamos a aprovechar de la necesidad de aquella persona, sino que le vamos a dar más. Si valía 300, usted le va a dar 350. No, mire que es que la gallina solo vale 300. No, pero yo le quiero dar estos 50 lempiras más para que le sirva para algo. Entonces eso es practicar lo justo. Eso es tener una mentalidad diferente. Eso es ver la necesidad de tu prójimo. Pero hay gente que más bien se aprovecha de la necesidad de los demás. Entonces, ¿qué comunión tiene? Dice, la justicia con la injusticia. Por eso tenemos que procurar ser justos, porque no hay comunión. La injusticia con la justicia no puede vivir. Aún entre amistades nosotros podemos ver, yo no puedo andar con gente injusta. Yo definitivamente que para mí lo injusto, yo no lo tolero. Entonces yo no puedo ser amiga de una persona injusta, porque siempre va a tener choques conmigo, porque siempre le voy a decir, no está bien eso que estás haciendo. No está bien que le estés pagando a tus empleados hasta que te ronque. Es ese ser injusto que usted utilices a gente para que le estén haciendo trabajo por una miseria. Los estás explotando y todavía no les pagas el día que tenés que pagarles el salario. No, hombre. Entonces yo no puedo ser amiga de una persona de esas porque no tolero eso. Entonces yo le voy a decir y esta persona se va a enojar conmigo. Ya puede ser mi hermano, ya puede ser mi tío, ya puede ser quien sea. Yo no voy con eso. Entonces, porque ¿qué comunión tiene la justicia y la injusticia? ¿O cómo puede la luz ser compañera de la oscuridad? La luz que nosotros tenemos es para que alumbremos. Entonces nosotros le vamos a enseñar a aquella persona a través de la palabra, le vamos a decir, mira, vos tenés que ser una persona justa. Vos tenés que pagarle el salario correcto a tus empleados. No tienes que aprovechar de tus empleados. No tienes que aprovecharte de aquella gente que no tiene que comer. Y como no tiene que comer, la vas a llevar todo el día a trabajar a tu casa. Y en la tarde, cuando te hayan lavado la ropa de un mes, le vas a salir con 100 pesos. Y a la hora de la comida no le diste ni del almuerzo que comiste, sino que le diste lo peor que tenías. No, hombre, eso es vergonzoso para una persona cristiana. Y déjeme decirle que hay personas cristianas que actúan así. Entonces, ¿cómo la gente va a conocer a Jesús? ¿Cómo estás esperando llegar a la tierra prometida si todavía no has aprendido en el desierto? Todavía no has aprendido a ser justa. Todavía no has aprendido a amar al prójimo. Todavía te aprovechas de la gente. Entonces, por eso, hermanos y amigos, es necesario pasar por el desierto con el verdadero propósito que Dios pone, que es aprender a ser diferentes. Aprender a actuar diferentes en nuestra casa, con nuestros hijos. Tenemos que aprender. No puede haber armonía entre Cristo y Belial. Belial es Satanás. Belial es Satanás, entonces no puede haber armonía entre Cristo y Belial. Definitivamente que el diablo con Jesús no se llevan, porque el diablo quiere todo lo malo, todo lo injusto, toda la mentira. Le encanta que la gente ande mintiendo. Eso es injusto también. Cuando nosotros mentimos por quedar bien con determinada persona y le echamos
tierra a aquella persona que habla con la verdad, o no le gusta escuchar la verdad, todo eso es injusto. Usted es injusto con Dios cuando a usted no le gusta escuchar la verdad, porque Dios te quiere enseñar a ser justo, porque quiere llevarte a la tierra prometida, pero usted no quiere aprender. No es que no me gusta escuchar eso. O sea, no te gusta escuchar porque no quieres aprender, pero sí quieres llegar a la tierra prometida, y el punto es que en la tierra prometida también hay problemas. Es que ese es el punto que nosotros ignoramos, y cuando pensamos que vamos a la tierra prometida, es que ya no va a haber ningún problema. Que como ya cuando mis hijos cambien yo voy a vivir feliz. No, yo tengo que estar orando siempre por mis hijos, porque también ellos van a pasar por un proceso. Si ahorita yo paso de rodillas, mire, cancelando y anulando, y que mis hijos son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, entonces cuando ya ellos estén metidos en las cosas de Dios, que ellos van a tener que pasar su proceso, yo también tengo que estar de rodillas como madre espiritual de ellos. Como una persona justa, no tengo que estar diciendo, ¿qué te acordás? ¿Cómo me hicieron sufrir a mí? Pues ahora ustedes las tienen que pagar. No, entonces ese es injusto, porque Dios me ha tenido paciencia a mí, Dios me ha ido enseñando poco a poco, entonces yo también tengo que tener esa misma misericordia y compasión tengo que tener con ellos. Lo mismo usted tiene que tener con su esposo. No se puede reír de las dificultades que está pasando su esposo. Si usted ha aprendido en el desierto, usted se va a poner a ayudarle para que este hombre sea edificado cada día y que pueda renovar fuerzas, que pueda ver en usted esa mujer que siempre lo anima, que no le señala los errores, que no le señala los pecados, sino que le dice, bueno, cometiste este error, pedile perdón a Dios, apartate y sigue adelante. Después volvió a cometer el mismo error, pues usted sigue adelante. Siga adelante hacia la meta, siempre reconociendo que necesitamos ser cambiados, porque Dios nos está llevando cada día a santificarnos. Entonces no puede haber armonía entre Cristo y Belial, ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber armonía. Entonces yo no sé cómo personas se unen con esposos que no, o sea, ya en Cristo Jesús me estoy refiriendo. Si usted ya tenía a su esposo y usted fue llamada por Dios, usted sigue ahí sirviendo de luz a su esposo. Pero si usted en las cosas de Dios, usted se ha buscado un marido incrédulo, entonces yo no sé. No ha aprendido en el desierto. Pero es que como yo lo que no quiero es morir sola, porque hay un montón de mujeres que dicen, es lo que yo quiero es tener una compañía. Pero yo para estar mal acompañada, amor, estoy sola. No puede haber armonía ni entre un creyente y un incrédulo. No puede haber armonía entre un creyente y un incrédulo. No puede haber nada en común entre el templo de Dios y los ídolos. O sea, si yo soy una persona, yo soy un templo de Dios, yo no tengo que ir a adorar ídolos, porque mi templo es para Dios. Mi templo no es para que yo me vaya a arrodillar frente a una cruz, ahí porque le han puesto un trapo negro encima, o porque le pusieron un trapo negro encima, y voy a ir a honrar esa cruz, porque ese es pensando en el sacrificio de Jesús. No. Yo tengo que honrar a Cristo Jesús, pero yo no tengo que ir a postrarme delante de esa cruz. No tengo que ir a postrarme delante de algo que haya sido fabricado humanamente y que represente alguna deidad pagana. Yo ya no puedo hacer eso, y por eso es que nosotros no podemos andar en feria. Nosotros no podemos celebrar las fiestas paganas de Navidad, de Semana Santa. Nosotros no podemos andar en carnavales. Si usted es una persona que ha aprendido, o sea, Dios te ha tenido este tiempo en el desierto y todavía sigues en eso, entonces todavía estás mezclada entre la luz y las tinieblas. Todavía no estás practicando esto, que no se unan en un mismo yugo desigual con los que creen y los que no creen. Si todavía practicas estas cosas, entonces todavía no puede haber nada común entre el templo de Dios y los ídolos, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él mismo dijo, viviré y andaré con ellos, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces nosotros somos un pueblo diferente, aquí y donde sea, porque yo no me puedo ir, me voy a ir para los Estados Unidos y allá voy a hacer otra cosa, es que allá está Dios también. O aquí en mi casa una cosa y allá en la otra casa, porque como allá donde mi amiga es una gran mundana, entonces yo también me voy a unir a ella. No, yo tengo más bien que reprenderla, tengo que corregirla. Hermana, eso no se hace. Usted no trate mal a su marido. No le haga las cosas de mala gana a su marido. No le saquen la comida en cara a sus hijos ni a su marido si están pasando por un proceso. Porque Dios lo que te está enseñando es a ser una mujer sabia. Igual el hombre, si está tratando mal a su mujer, Dios te está enseñando que trates bien a tu mujer.
que valores tu mujer, porque tenemos que aprender a valorarnos. El hombre valorarnos a nosotros y nosotros valorar también al hombre. O sea, tiene que ser viceversa. Entonces, porque nosotros somos el templo de Dios viviente, como él mismo dijo, viviré y andaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso también dice el Señor, salgan de en medio de ellos, apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo los recibiré. O sea que Dios nos dice, apártense, no toquen nada impuro. Y cuando nosotros nos apartamos de eso, entonces Dios dice, yo los recibiré. Y seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos, dice el Señor Todopoderoso. O sea que cuando nosotros nos apartamos cada día de lo pagano, de lo mundano, entonces nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. Por eso es que no todos somos hijos de Dios. Muchas veces hasta yo decía antes, todos somos hijos de Dios. Pero aquí dice que el verdadero hijo de Dios se aparta del pecado. Creación de Dios es que somos todos, pero los verdaderos hijos de Dios siguen la corrección del Padre. Los verdaderos hijos de Dios aceptan el desierto. Para poder llegar a la tierra prometida tenemos que pasar por un desierto. Porque en el desierto es donde somos transformados, donde somos cambiados. En el desierto es donde aprendemos a conocernos a nosotros mismos. A veces no los conocemos ni nosotros mismos. A veces no los conocemos ni nosotros mismos. Tenemos una doble personalidad. Y ni cuenta nos damos que tenemos la doble personalidad. Hasta que otra persona nos dice, es que nos cae el 20. ¿Sabe cuándo tenemos una doble personalidad? Cuando nos dejamos arrastrar por todas las cosas mundanas. Cuando decimos malas palabras. O sea, que ahorita aquí yo soy una santa cuando estoy aquí predicando y haciendo esto y voy al grupo y allá una santa, pero cuando llego donde el mundano soy igual al mundano. Entonces tengo una doble personalidad y mucha gente no se da cuenta que tiene una doble personalidad. Entonces usted no puede decir que es hijo de Dios, porque dice aquí, lo voy a volver a repetir, por eso dice el Señor, salgan de en medio de ellos y apártense, no toquen nada impuro. Entonces yo lo recibiré y seré un padre para ustedes. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que tomar esa decisión. Y ya en el capítulo 7 dice, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenerlos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Pero esto lo vamos a lograr solo en el temor de Dios, porque cuando no hay temor de Dios, entonces nosotros hacemos y deshacemos, y por eso es que la gente ya no sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. La gente ya no sabe, o sea, porque estamos practicando todo lo mundano. Celebra la Navidad del mundano, nosotros también. Ponen árbol de Navidad los mundanos, el cristiano también. Allá los mundanos andan celebrando la feria, allá también anda el cristiano. Ay, no, es que para que los niños se diviertan aquí en los juegos. Eso es diabólico, hermano. Lo que vamos a hacer ahí es contaminar a nuestros hijos. Yo te voy a decir que yo tuve experiencias. Y antes yo andaba, ¿sabe por qué iba ahí? Ya era una persona que había aceptado a Cristo. Pero como tenía que andar ahí vigilando el marido, porque como era una gran celosa, una persona tan insegura, que yo tenía que andar vigilando el marido, entonces yo por eso iba allá y voy a llevar a mis hijos, pero realmente yo no me iba a divertir ni a cuidar a mis hijos, sino que lo que yo iba a ver, voy a ver por dónde está, a ver con quién anda. ¿Por qué? Porque había una inseguridad en mi vida. No sabía quién era yo, no había aprendido a valorarme, porque cuando nosotros aprendemos a valorarnos no vamos a andar haciendo esos ridículos, esos espectáculos allá. Si el hombre que nos quiera nos va a querer. Y no va a buscar otra. Y desde el momento que busca otra es que no los quiere. O nosotros por nuestra falta de sabiduría los hemos tirado a la calle. Nuestra falta de sabiduría, de muchas cosas que Dios quiere que aprendamos. Entonces entonces lo que te quiero decir que eso es parte de la contaminación. Entonces una de mis hijas salimos bien para allá. Cuando yo vine de allá, de andar en los carritos chocones y todo eso, entonces ya cuando llegué a la casa, yo ya miré a mi hija muy diferente. Aquella tristeza. Mire, le pegó aquella tristeza exageradamente. Pasó esa noche triste. Al siguiente día, en ese tiempo todavía ella estaba pequeña.
No quería comer, pasó al siguiente día, al tercer día, al cuarto día, vamos donde el pediatra le examina, usted sabe cómo examinan los pediatras, los verdaderos pediatras examinan todo, si se lo desnudan y parte por parte, todo pues, minuciosamente. Y no, exámenes por aquí, exámenes por allá, nada. A todo esto ya va pasando una semana, más de una semana. Y aquel desgano, mira aquel decaimiento, aquel sueño. Yo todavía, o sea, esas son cosas que yo he aprendido en la vida espiritual. Pues entonces, cuando pasó todos esos días, voy donde el doctor, nada. Entonces, aunque en la iglesia donde yo estaba no se enseñaba mucho de lo que era orar por los enfermos. O sea, que ahora es muy común que la gente hable de los milagros, que no sé qué, que esto y que el otro, o sea, para llamar la atención y para que la gente crea, pero por lo menos yo no había escuchado, o sea que estaba tierno también en mi vida espiritual. Pero aún así yo servía en la iglesia, era barrendera, porque tenemos que ir por partes. Si todavía yo no estoy preparada en lo espiritual, entonces tengo que comenzar de barrendera. Entonces yo era la que barría el templo, bien barrido y bien trapeado, porque me gusta hacer bien las cosas. Lavaba los servicios, bien lavados, con cloro, con ace, bien lavados. No es que solo los iba a ir a medio barrer ahí, como mucha gente dice, no hombre, ¿sí para qué? Si yo me acuerdo de una compañera que tenía, pero no después en otra congregación, que como yo trapeaba, mire, pero bien, y me decía, bueno, hermana Mayri, ¿usted por qué trapea tanto? Si de todas maneras van a venir a ensuciar otra vez. ¿Y para qué lava tanto ese servicio? ¿Para qué le echa tanto cloro y tanto ace si de todas maneras lo van a volver a ensuciar? Pero no, yo hacía siempre he hecho las cosas bien, porque si mantengo bien limpio el servicio de mi casa, igual voy a hacer allá, pues es para mis hermanos. Entonces ese día me fui temprano para barrer la iglesia y llevé a mi hija y le comenté ahí a un hermano que tenía confianza con él. Entonces le dije, hermano, fíjese que a esta niña le pasa esto y esto, hermano. ¿Y qué fue lo que pasó? No, pues fíjese que anduve con ella en la feria, le digo yo. Hermana, pues se le contaminó la niña. Un hermano así que hablaba hasta bien pasado, hermana, se le contaminó la niña, porque nosotros ya no tenemos que andar ahí. Ojalá que esto le sirva de experiencia. Y me sirvió de experiencia. Entonces para eso es que Dios nos permite muchas cosas, para que nos sirva de experiencia. Entonces vino el hermano y oró y reprendió, dijo, en el nombre de Jesús, toda contaminación que esta niña pueda haber recibido en ese lugar pagano. En el nombre de Jesús se va afuera. Y mira, hizo una oración no tan larga, pero con la autoridad de Dios. Y cuando yo llegué a la casa, entonces mi hija me dijo que quería comer. Mami, deme comida, me dice que quiero comer. Y a partir de ese momento, entonces de esa niña quedó sana. A partir de ese momento se fue toda la tristeza que tenía. Era como un espíritu somnoliento, un espíritu que solo quería, decaída completamente y con los ojos cerrados, como que lo pasaba con sueño. Aquel espíritu de muerte, de decaimiento, se tuvo que ir. Entonces así Dios en nuestra vida espiritual nos va enseñando y nos va enseñando. Entonces después, a partir de eso, mi fe fue creciendo, creció un poco. Después, cuando tuve otro proceso con otro de mis hijos, igual. De repente aparece mi hijo que no podía caminar y que ya un día amaneció que ya no podía ni levantar las manos. Le decía yo, rascate acá, pero yo era para ver, y no, mire, se le volvían a caer. Levantar la otra mano, mira, hace como que te vas a rascar, pero yo le decía así solo para que accionara, mire, se le venía. Débil de sus rodillas, no podía pararse. Entonces igual como yo ya había aprendido, a este no lo llevé donde el doctor. Porque yo andaba en un retiro. Yo me fui a un retiro, no a un encuentro, me fui a un retiro a Las Vegas, Santa Bárbara. Cuando yo vine de allá yo lo encontré así. Entonces como ya había aprendido, entonces igual ese día me fui a barrer la iglesia. Cuando ya vine, me fui a barrer la iglesia. En aquel tiempo no habían taxis. Busqué quien me lo llevara porque no podía caminar y me fui con él para la iglesia. Allá cuando terminamos de hacer, o sea, lo acosté ahí en una banca, me puse a asear y volví a llamar al hermano. Le digo, hermano, mire que me le pasa esto al niño. Y mire, oramos, pues él llamó a otros hermanos y oramos y reprendimos.
Y cuando veníamos en el carro, otro hermano me dio jalón ya para venirme. Me dice, hermano, yo lo voy a ir a dejar a su casa. Y fíjese que él me venía, un hermano supuestamente que tiene una gran fe, un servidor de la iglesia. Mira, hermana, me dice, este cipote lo vas a tener que llevar donde el doctor, este cipote está grave. Y acabábamos de orar. Entonces dije yo en mi mente, le estoy hablando de mi espiritual, tierna espiritualmente. Entonces dije yo en mi mente, pero ¿cómo es posible que nosotros oremos? Y que el hermano, pero esto yo no se lo decía a él, sino que en mi mente, mientras él me estaba diciendo de que tenés que ir, mira, mañana temprano, porque ya eran como las 10 de la noche, mañana temprano, hermana, vos tenés que irte para donde el doctor con este cipote está grave. Y dije yo en mi mente, pero si oramos ahorita, ¿cómo es posible que este cipote va a estar grave si ya oramos? Y yo creo en Dios, yo creo en el poder de Dios, y aparte de eso, le iba oyendo lo que el hermano me estaba diciendo. Mi hijo estaba pequeño, pero él iba escuchando. Entonces, mientras íbamos en el camino, imagínense, aquí iba alguien que no creía. Ahí yo llevaba un incrédulo, o sea, servidor de la iglesia, pero incrédulo. Entonces ahí no podía haber comunión, ahí estaba Cristo y estaba Belial, porque Satanás lo estaba usando a él, pero yo estaba con la seguridad de que si el hermano había orado por él, que mi hijo iba a ser sano. Lo que pasa es que tal vez él, como él miró que yo siempre lo llevé chineado, que no salió caminando, me imagino que tal vez por eso él pensó, esa oración no funcionó, porque él estuvo ahí en la oración. Entonces, cuando llegamos a la casa, me lo fueron a dejar. Igual, chineado, lo metí, lo llevé a la cama, entonces me fui para la cama y me puse a decirle, mire hijo, me puse a leerle ahí la historia de Moisés cuando cruzó el río Jordán, cuando cruzó el Mar Rojo y aquel pueblo iba pasando y venían los enemigos, leyéndole yo toda la historia de que cómo los enemigos venían detrás del pueblo de Israel. Y cuando ya el pueblo de Israel los iba cuando ya los enemigos los querían alcanzar, vino Dios y secó el mar y los israelitas pudieron pasar. Y cuando los enemigos iban a entrar al mar, entonces el mar volvió a ser mar y se los tragó a todos los que iban siguiendo a los israelitas. Entonces yo le dije, mira, si Dios hizo este milagro con esta gente, Dios lo va a hacer también con vos. Entonces mañana, en cuanto te levantes, vos no penses nada, sino que solo tirate de tu cama y comenzá a caminar así como siempre has caminado, porque vos no tenés nada. O sea, Dios ya ahí estaba aumentando mi fe. Entonces, por eso te quiero decir que tenemos que aprender. O sea, a no escuchar lo negativo, porque siempre va a suceder esto para ver si nosotros hemos aprendido. Ahí Dios me estaba poniendo a ver si yo había aprendido, si de verdad mi fe estaba accionándose. Entonces, por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Y entonces, mire, y le leí toda la historia, se la leí, se la volví a repetir, y en el nombre de Jesús oré, Padre, este niño está sano en el nombre de Jesús porque tú lo has sanado, y así como tú libraste a aquella gente del enemigo, tú lo libras también a él, Señor. No tenía mucha experiencia para orar, con mis palabras que me salían de mi corazón, palabras sencillas pero sinceras. Entonces le digo, pues ya sabe, hijo, mañana en cuanto usted abra sus ojos, tírese de esta cama y empiece a caminar. Y te voy a decir que así fue, para la gloria de Dios. Al siguiente día él amaneció y nunca más volvió a padecer de ese problema. ¿Por qué? Porque son ataques del enemigo que en el desierto, mientras Dios nos está enseñando en el desierto, tenemos que ir aprendiendo. Ese era un ataque del enemigo. Pero si yo me hubiera puesto que voy para el doctor aquí, para el doctor allá, para no sé qué, y nada, y no busco lo espiritual, entonces hay cosas, hay enfermedades, hay situaciones que van a venir, que aunque tengamos los medios financieros para poder ir a determinado lugar, pero a veces Dios quiere que actuemos espiritualmente, que pongamos nuestra fe en práctica. Y así ha sido mi proceso, y mi proceso, mire, he ido escalando. Por eso sé que Dios hace milagros, porque de ahí para allá, entonces yo ya empezaba a orar y oraba por alguien y decía yo, Señor, que sea sanado. Ahora, a veces hay personas que no se van a sanar, hay milagros que no se van a dar, porque igual si Dios está tratando con determinada persona, los milagros no van a suceder. No van a suceder milagros como estos, pero van a haber milagros de salvación, porque aquella persona va a aceptar a Jesús. Aquella persona va a conocer la palabra de Dios. Le vamos a señalar el camino correcto. Entonces, por eso dice Dios, así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. ¿Cuáles son las promesas? Lo que le estoy diciendo. Las promesas que Dios nos ha dado de sanidad. Promesas de bienestar para nosotros.
Pero porque tenemos estas promesas, entonces que por eso tenemos que apartarnos, por eso debemos mantenerlos limpios de todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo como en el espíritu, y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. O sea, por estas promesas que tenemos es que nosotros tenemos que aprender a alcanzar una completa santidad, porque Cristo viene pronto a llevar su iglesia, porque nosotros pronto vamos a ser levantados de esta tierra. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a caminar hacia la tierra prometida. Vamos ruta hacia la tierra prometida, pero tenemos que ir aprendiendo cada día. Déjate enseñar por Dios. Dejémonos enseñar por el Espíritu Santo de Dios. Mire, cada rato, esto uno no se lo tiene que estar haciendo, de estarme levantando los anteojos, pero es que como me suda aquí, entonces se me desliza. Por eso es que usted me mira así, pero lo correcto no es que yo a cada rato esté así, yo lo sé muy bien. Entonces tenemos que aprender. El desierto es para que aprendamos nosotros. Entonces no podemos pasar el desierto así, solo por pasarlos. Así solo bueno, voy a pasar el desierto y todavía voy a hacer la misma. Ahora, ¿qué ha costado? Ha costado. O sea, en mí, porque yo no me he dado. O sea, antes, ahora sí. Pero antes yo no tenía dominio propio, yo no podía controlar mis impulsos de pelear, de maltratar, bueno, una persona muy maltratadora con mis hijos, ofensiva, peleona. Todas esas áreas de mi vida han sido, claro, tengo que cuidarme, porque cuando nosotros hemos sido así, impulsivas, histéricas, violentas, o sea, nosotros tenemos que tener cuidado. O sea, por eso es que tenemos que cuidarnos, y por eso tenemos que procurar, así como dice así, mantenernos. Por eso debemos mantenerlos limpios. O sea, tenemos que procurar es poner de nuestra parte, porque como yo ya me conozco, si yo sé que soy muy enojada, entonces no voy a andar buscando pleitos con nadie. Si yo ya sé que no puedo controlarme, si yo no me dejo controlar, si no hay dominio propio en mí, porque no me dejo controlar por el espíritu, entonces yo ¿para qué me voy a ir a meter en una parte donde están peleando? ¿Para qué me voy a ir a meter? Si yo todavía soy una persona chismosa, ¿para qué voy a estar donde están chismeando? Si yo soy una persona que todavía soy injusta, ¿para qué voy a estar donde se comete la injusticia? Entonces, si todavía yo me voy a contaminar. Entonces, por eso aquí dice que tenemos nosotros que apartarnos en el temor de Dios y procurar alcanzar una completa santidad. Tenemos que procurar, ¿por qué? Porque te puede alcanzar la muerte. Tal vez no te vas a ir con el Señor, tal vez no vas a ver, tal vez no vas a gozar de ese beneficio así como dice la palabra, dice que el Señor vendrá en el aire. O sea que nos arrebatará, nos llevará y nos juntaremos con Él en el aire. Tal vez algunos no van a experimentar esto, pero de repente te puedes morir. Y si no procuras mantener esa santidad, entonces no te vas a ir a vivir con el Señor. No vas a ir a aquellas bodas del Cordero. Entonces nosotros por eso tenemos que procurar para poder alcanzar todos los beneficios que Dios tiene para nosotros aquí en la tierra y también en el cielo. Tenemos que